Hoy pues, nos acompaña Virginia Feito con su libro La señora March, todo un fenómeno editorial. Si ya la han podido leer, habrán entendido por qué, y si no, pues a partir de esta tarde les van a entrar unas tremendas ganas de hacerlo. Virginia nació en Madrid en 1988, es tremendamente joven, es cierto, y ha vivido en París, en Londres, donde ha cursado literatura inglesa, arte dramático, ha vivido en Nueva York y bueno, ha vivido en Madrid. Y lo primero que llama la atención cuando pues, uno tiene en su mano La señora March es eso, ¿no? Virginia Feito, y inmediatamente después dice traducción de Gemma Rovira. Pues sí, traducción de Gemma Rovira porque Virginia escribe en inglés, nos explicará por qué, y eso ha hecho que este libro, pues antes de que le pudieran tener los lectores en sus manos, ya fuera, pues, no sé qué palabra utilizar, fuera captado por la cinematografía, porque ya existe, ya se está trabajando en una versión cinematográfica en la que la señora March pues, tendrá la apariencia de Elizabeth Moss, que para muchos es pues, la fantástica protagonista del cuento de la criada. Entonces el que lo tenga en su cabeza cuando coja el libro no va a poder quitar esa imagen de la señora March. Y como lo mejor es que Virginia nos cuente pues, todo lo que está alrededor de este libro y todo lo que hace que haya nacido la señora March, yo creo que lo mejor es que ella pues, a lo mejor nos expliques el porqué, ¿no? de haber escrito en inglés, que es lo que más llama la atención y realmente lo que todos te preguntamos cuando tenemos el libro en nuestra mano. Bueno, gracias por la traducción maravillosa. Solo puede ir cuesta abajo, ¿no? A partir de ahora. Pues escribo en inglés siempre he escrito en inglés desde pequeña, obviamente era una niña muy repelente. Tuve la suerte de aprender el idioma desde pequeña, fui a un colegio británico y tal, pero sobre todo lo más importante es que toda la cultura que consumíamos en mi casa era siempre en versión original. Entonces hoy en día pues eso incluiría un par de, a lo mejor el juego del calamar o algo así en coreano, pero sobre todo el 99% está en inglés. Mis padres y mis hermanos sí que vivieron en Estados Unidos antes de que yo naciera, de hecho me llamo Virginia por el estado, vivían ahí al borde con Washington. Y trajeron de vuelta pues, todos esos VHS, ¿no? Los especiales de Navidad de Charlie Brown, del Grinch, todo tipo de libros en inglés. Mi padre me ha enseñado a adorar la literatura británica, victoriana, entonces yo creo que escribes lo que lees, y en este caso pues que leía en inglés todo el rato. De hecho es que ya no leo, en castellano, hasta tal punto que me desconcentra mucho. Me saca mucho de la historia leer en castellano porque estoy todo el rato pensando si es laísmo o leísmo, porque todavía no tengo pillado el truquillo a las reglas del castellano. Seguro que voy a cometer un montón de fallos y pido perdón. Y entonces con el inglés me sentía mucho más cómoda, me parece un idioma más juguetón, las palabras son más cortas y no hay esdrújulas, etcétera, y los objetos inanimados no tienen género, que siempre mis amigos anglosajones me preguntan por qué una silla es femenino. Y no sé por qué, no tengo la respuesta. Entonces, bueno, es tan difícil y tan sencillo como decir que es que me gustaba más. En inglés me sentía más cómoda en inglés, no tiene ningún. Aquí en Cantabria lo del leísmo y el laísmo se lo vamos a perdonar, o sea que no, nos sentimos muy identificados contigo en ese aspecto a la hora de escribir, así que ningún problema. Explícanos, porque también es curioso esta parte de que ya se esté trabajando en una versión cinematográfica antes de que incluso el libro haya llegado a las librerías, que hay, luego podemos también hablar de cómo hay algunos aspectos del libro en el que tú ya has pensado, obviamente, como ya sabías que iba a haber una versión cinematográfica, has remado a favor. Una cosa llevada, o sea, se han afectado entre ellas, pero claro, yo era terriblemente inculta con el mundo de la literatura, no sabía nada, yo salí de publicidad y empecé a escribir un libro sin tener mucha idea. Lo que sí que me quedó muy claro desde el principio era que en el mundo anglosajón hace falta un agente literario siempre para llegar a editoriales. Si no me equivoco, en España los escritores van directamente a la editorial por su manuscrito, pero en Estados Unidos y en Inglaterra ninguna editorial acepta un manuscrito directamente de un escritor, tiene que ser siempre a través de un agente literario. Entonces yo, bueno, hice una lista de agentes. Al final en los agradecimientos de todos los libros que leo siempre agradecen a la gente, yo incluida. Entonces hice una lista de agentes literarios, empecé a mandar así a porrón el manuscrito, tuve rechazos, bueno, me
ignoraron, etcétera, hasta que cayó uno maravilloso, que es el agente de Carmen María Machado, para si alguno es fan. Y bueno, yo no sabía que aparte de mandarle el manuscrito a los editores, mi agente literario también estaba mandando el manuscrito a agencias de talento en Hollywood, como puede ser William Morris, que representa en este caso a Elizabeth Moss, que representa directores, que representa productores, a guionistas, y que existen bueno, trabajos en estas agencias de talento que se dedican exclusivamente a buscar manuscritos, años, incluso el mío en mi caso creo que fue 1 año y medio antes de que se publicase el libro, antes de que, bueno, para lanzarse lo antes posible a comprar los derechos y que nadie más los toque si le ve potencial. Entonces, en este caso, por suerte, cayó en manos de la gran Elizabeth Moss y se lanzó y tuvimos una llamada de Zoom muy surrealista. Lo que ellos tienen es un manuscrito, es decir, todavía no es la novela finalizada. Era el Word del borrador inicial, que luego sufriría bastantes cambios, bastantes ediciones. Claro, pues yo en ese punto no tenía... Cierto, ahí ha sido un poco Freud, ¿no? En ese momento. No tenía ni editor, entonces claro, luego junto con mi editora pues fuimos cambiando cosas. De hecho se perdió un capítulo entero, por ejemplo, no nada drástico como que se cambiara el final, ¿vale? Pero cosas cambiaron y entonces estaba en pelotas el manuscrito, básicamente. Y efectivamente, como todavía me quedaba 1 año y medio de revisiones y ediciones, pero yo ya había vendido los derechos y estaba teniendo conversaciones con productoras sobre cómo podría ser la versión cinematográfica y teniendo que hacer esas decisiones muy rápido, me pasó algo curioso que lo hice un poco al revés, que es que había escenas que se me ocurrían para la película que colé dentro del manuscrito de la novela, que no estaban. Entonces, normalmente es al revés, ¿no? Bueno, yo pensaba que era al revés, que era intentar meter partes del libro en el guión y no al revés, pero me inspiró para meter alguna escena que es así bastante visual, no se me habría ocurrido pensando en formato novela, pero así ocurrió pensando en formato cine. Hay 3 momentos, la novela es muy visual, ¿no? Tiene descripciones que nos sitúan en lo que está pasando de una manera, pues en la vorágine en la que se introduce la señora March y que nos llevan a... Eso sí que es una cuesta abajo, ¿no? Eso comienza y sabes que no puede mejorar a medida que avanza, ¿no? Y hay 3 momentos que, lo comentábamos previamente, a mí me han llamado muchísimo la atención. Uno es el que hace Virginia referencia acerca de tan visual, que es, bueno, pues tener en el plato un pescado y que parpadee el pez que tienes en el plato, es muy visual. Tienen ojos, podría pasar. Pues yo espero que no me pase. Otro tiene que ver con una taza de té y cómo el té a la hora de la bolsita de té pues puede parecer que lo que hay dentro se mueve, puedes pensar que es una araña, ¿no? Eso es muy visual. Y hay un tercero, que para los que no hayan llegado todavía pues no vamos a decir más, pero está muy relacionado con la casquería y no puede ser tampoco ni más explícito ni más asqueroso, se puede decir. Entonces todo eso es algo que, bueno, pues visualmente ya te lleva, ¿no? a lo que tratas de expresar, pero es muy literal y muy gráfico. Sí, efectivamente, a mí es que me encanta tanto describir de las cosas preciosas, ¿no? Como las texturas, los vestidos de seda, un pendiente de Chanel de oro, como pues, cosas muy desagradables como puede ser la cabeza de un cerdo frita o un cartílago, sangre menstrual, orina, todo, pero es que para mí el lenguaje es tan bonito que esas cosas asquerosas se hacen bonitas una vez se describen con palabras que a mí me parecen bonitas. Entonces, no sé, yo tengo muchos problemas que sospecho que es así y me gusta mucho ese contraste también. Entonces, las que has dicho, justo que es curioso que hayas elegido varias con animales, ¿no? Que a lo mejor eso a lo mejor también tengo algún problema. La del pez, la de la casquería, ¿y cuál era la de la segunda? La de la araña y La de la araña, es que sí, bueno, es que eso se me ocurrió porque yo que me hago mucho té porque estoy en histeria, que no puedo tomar café, porque en fin, miradme, o sea, si me tomo café ya exploto, entonces suelo tomarme té y encima descafeinado para colmo. Y es que notas que en las bolsitas de estas como de muselina tienen como, a veces le salen el tecito, las ramitas del tecito negras a través, y es que alguna vez pensé, estos son patitas de araña. O sea, parecen patitas de araña negras atravesando. Tomar un té nunca volverá a ser lo mismo. Nunca, no estamos a salvo, nunca. De hecho es que este libro es un poco, yo creo, mi manera de hacer terapia,
Yo soy obsesiva compulsiva, diagnosticada, no, estoy obsesiva compulsiva, no, en plan, de verdad. Soy muy neurótica, hipocondríaca, le tengo miedo a todo. Entonces creo que era mi manera de buscar empatía en el lector y convenceros a todos de que efectivamente hacerse un té puede dar mucho miedo. O sea que de alguna manera lo que siempre se les pregunta a los autores, ¿cuánto hay de ti en la señora March? Trágicamente demasiado. Bueno, demasiado. Bueno, a ver, le metí todas mis cualidades malas, las distorsioné, hice una caricatura grotesca y no le metí ninguna de lo que espero que sean mis cualidades buenas, o al menos cualidades que admiro en los demás. O sea, que la pobre ya iba perdiendo desde el primer momento. Estaba claro que no iba a salir bien parado. Hay otra descripción que, bueno, en ese manejo de las palabras, que claro, bueno, ahora después te pregunto la descripción, pero ahora te pregunto, ¿has leído tu novela traducida al castellano? La he leído, es de los pocos libros que he leído en castellano y os lo recomiendo, está fenomenal, vamos, está mucho mejor. ¿Y te ha hecho español? No sé, ¿te ha hecho alguna cosa? En general, bueno, es que como no me veo capaz, ¿no?, de escribir a un nivel este tipo de prosa tan, no sé cómo escribirla, para mí me parece y me intimida. Entonces cuando lo leo pienso, joder, que bien escribo, ¿sabes? En español no sabía lo inteligente que era y las palabras los palabras, ¿no?, tan intelectuales que ha usado Gemma Rovira, que por suerte bueno, trabajamos. No quiero decir trabajamos juntas porque lo hizo ella absolutamente y es un arte, traducir es un arte maravilloso porque ya no es solo traducir, ¿no?, y cambiar, como digo esta palabra para que entiendan el significado, es que es un mundo, es que es entender dos culturas distintas simultáneamente, es entender dos culturas literarias también distintas, o sea, cómo se hace la literatura de aquí, que hay muchas cosas que yo no sabía que no se hacían. Por ejemplo, yo tenía muchas palabras en cursiva, que en la literatura anglosajona se usan mucho para expresar la inflexión de una palabra determinada, y dije, ¿por qué me quitan las cursivas? ¿Dónde están mis cursivas? No sabía que es que no se hacía. Y mi pareja dijo, sí, no, es en español, no, eso no se hace. Entonces, y cosas así, pero fue la primera vez para ambas haciendo algo así, para mí, porque todo me está haciendo mi primera vez, y para Gemma, porque la primera vez que podía hablar con un autor sobre su propia lengua y podíamos entrar en bucle las dos durante horas sobre si era slip o combinación, ¿sabes? Y eso me pareció un sueño, vamos. Es algo de lo que alguna vez he oído hablar a Bernardo Achaga, ¿no?, que escribe en euskera, escribe en castellano, pero él también de alguna manera explica que siente que no es lo mismo, que como que hay dos versiones, ¿no?, aunque esas traducciones, ¿no? Por eso te preguntaba. Sí, creo que todos los que somos bilingües, de verdad, tenemos como, por lo que yo siento que es que tengo dos lenguas maternas dentro de mí, y son a veces dos personalidades, son dos personas distintas de un cierto modo, o sea, hasta mi voz, la entonación cuando hablo en inglés es un poquito distinta, el humor es distinto, yo absorbo de otras cosas que no tienen tanto que ver a lo mejor con la persona que soy luego en español, es inevitable. Entonces el libro también es como, a lo mejor tiene otra personalidad, pero es la mejor que capta el espíritu, digamos. Es que es imposible calcar. Igual que va a ser imposible en la película que un guión sea igual que un libro, y creo que es un error cuando los escritores intentan que eso ocurra porque es que es otro medio, pues también siento que en otro idioma es otro medio. Es como contar la historia de otra manera totalmente distinta. ¿Tú vas a poder meter mano de alguna manera en ese guión? ¿Sabes si se supone que lo voy a escribir yo, necios, pero, hasta que lo haga terriblemente mal y me despidan, pero en principio la idea es que lo escriba yo entero. Así que en todo caso me meterá mano a mí. pero sí, pero bueno, me hace mucha ilusión el reto de, pues eso, de contar otra vez la misma historia, pero de otra manera. Es que si quisiera calcar el libro, pues que el libro ya lo he escrito, entonces no quiero volver a escribir el mismo libro, quiero intentar contar la historia de otra manera, totalmente. Entonces se perderán muchas cosas y habrá gente que se enfade mucho, pero luego se ganarán otras también. Voy a esa descripción que bueno, pues, demuestra un manejo del lenguaje y que nos lleva a ver realmente lo que trata de explicar, ¿no? Dice, como si hubiese accionado un interruptor, se irguió y esbozó una sonrisa tan amplia que su cara amenazó con burbujear y derretirse y resbalar de su cabeza. Yo cuando vi cómo se desfiguraba la señora March, pero nunca había sabido describirlo así. Sabía que me pasaba algo, casi te cae la sonrisa, no sabía lo que derretida por la cara. Bueno, eso es mucho también que ver, ahora que lo dices, con mi editora, que siempre me estaba muy amablemente y sin asustarme
inspirando como a pensar cómo se puede decir esto de una manera un poquito más original, con lo cual estoy eternamente agradecida, porque ahora ya cada vez que leo libros, bueno, en realidad me ha jodido ya de por vida, porque cada vez que leo libros es como, pero esto se podría decir mejor, o de manera más original, o de manera más interesante. Y bueno, en este caso, cosas como caras, identidad, espejos, reflejos, tu propia cara que no la ves y no la manejas, que haga cosas sin tu permiso, por así decirlo, es algo que a mí me da mucho miedo. Que te delate de alguna manera. Sí, bueno, no, o que haga algo que no sabes que estás haciendo. O sea, por ejemplo, que tú te mires en un espejo y estás sonriendo y no lo sabías. O ver cosas como que perder el control de uno mismo, de tu cuerpo, de tu cara, o mirarte a un espejo y de repente no es tu reflejo, es el de otra persona, pero tú siempre pensabas que tenías el pelo rizado, pero de repente no, o de repente lo tienes. No sé, esas cosas a mí me da muchísimo terror. Creo que es que he visto demasiadas películas demasiado joven de terror con espejos, como la de la pelotita que cayó al final de la escalera, a mí al final de un espejo que me dejó traumatizada, y una de Amazing Stories de Spielberg, que la dirigió Scorsese, en la que un hombre veía todo el rato en un espejo cómo se iba acercando un hombre por detrás, y entonces tapa todos los espejos, los tira, etcétera, y al final lo ve en el reflejo del ojo de una amiga suya, y ya por fin le agarra y le estrangula. No dormí como en 6 meses. Hay otra cuestión que en el libro a mí me llamó la atención, que es, bueno, vas leyendo el libro y por la descripción de la señora March, por cómo se comporta, por cómo viste, por su asistenta, por algunos detalles, por la manera en la que hace las celebraciones en casa, pues crees poder situarlo en el tiempo. Y dices, pues esto pueden ser los años 50, los años 60, pero realmente dices, yo en este caso me obsesioné. Tengo que encontrar algo que me diga en qué año estoy realmente. Claro. Y aparece un programa de televisión, era un programa de la televisión americana, lo busqué, bueno, acabó en el 81 en emisión, bueno, ya sí. Empezó en el final de los 50. Sí, pero luego lo repusieron. Luego, claro, eso no lo sabía. Luego había una referencia a una cantante también que, bueno, pues nació en 1930, pues sí. Podemos estar ahí. Teléfonos, ¿hay móviles? ¿Aparecen móviles? No, móviles no aparecen, y hay alguna cabina de teléfono. Bueno, y luego hay una agenda que Paz igual, no sé si las vende todavía en la papelería, la Rodalex. Yo no sabía lo que era el nombre Rodalex, al buscarlo entendí, ¿no? Esas agendas que giraban, que en toda mesa de despacho había una para apuntar todas las cosas. Pero realmente tampoco hay nada, conociendo luego a la señora March, además puedes pensar que se quedó ahí ella, o sea que ella sí vivió en esa década, pero... O sea, era adrede este juego, ¿no? Al principio empezó como algo práctico, que era que a mí me molesta muchísimo cuando hay tecnología, me saca de la historia cuando un personaje se saca el iPhone o empieza a escribir un WhatsApp o pone un emoji, a mí es que me da como el picardia, me molesta muchísimo. No sé, me quita, es como que se rompe la magia, ya hemos dejado de jugar, estamos ahora en la realidad, no sé. A mí no me gusta, entonces empezó con algo muy práctico, pero luego ya a medida que iba escribiendo cada vez más pensaba, no, esto hay que afrontarlo porque claramente estás aquí haciendo una visión artística que tienes que entender. Y al final pues entendí también que está intentando hacer como un cuentito de hadas, de estos que empiezan siempre érase una vez, es como ya, pero ¿qué ve? ¿Qué siglo? ¿Qué año? Érase una vez en Nueva York, una mujer, me parece como, me encanta que se pueda contar así como en una hoguera esta historia. Y luego, esto que te ha pasado a ti, que te frustra, eso me apetecía mucho torturar así al lector, que no tuviese la seguridad de, además porque creo que ya se va con prejuicios inevitablemente cuando te dicen, es una novela, es histórica, si es de los años 50, pues ya sé lo que es esto, ¿no? Y quería que el lector nunca supiera exactamente qué está pasando y que se sintiera un poquito, hay como una ansiedad subyacente, molesta, como un pitido constante que no logras localizar, y al final que es un poco lo que siente ella todo el rato y lo que quería que sintiera el lector. Pero también tienes razón que si te fijas, aunque ella parece que va siempre con sus pieles y sus guantes, aunque bueno, los americanos siempre me dicen guantes, y el ojo, no sé, en España usamos guantes, quiero decir, si hace frío yo uso guantes, ¿no? Bueno, en fin. Pero bueno, es verdad que su vecina, por ejemplo, que es una chica cool a la que la señora March aspira, sí que se la describe como que lleva vaqueros y lleva jerseys holgados y botas de esquí y cosas así. Así que sí que puede ser que es la señora March que está metida en una burbuja temporal que bueno, ya pues intentando imitar yo creo lo que le ha enseñado su madre en otra época y sigue llevando. Pero es curioso porque los americanos
le decían cosas como sabemos que es otra época por esto y por esto, y me daban ejemplos que yo decía, ostras, como, bueno, ¿quién lleva pieles hoy en día? Yo pensaba, bueno, no sé, ¿qué mujer lleva pieles? Pero pasa el tiempo, no sé, en Serrano, en Madrid, por ejemplo, o sea, tiras una piedra y te salen 20. O decían, ya, pues eso, lo de los guantes, o nadie fumaría adentro en un piso hoy en día. Y yo pensaba, bueno, no sé, en Madrid sí. Que en España sí, mucho. ¿Quién tomaría foie gras en una fiesta? Hola, Navidad, no sé. Y ahí, bueno, yo me callé y disimulé. Pero pensé, joder, hay ciertas cosas características que creo que los americanos creen que no ya ocurren y que yo por lo menos veo muy a menudo en España, no sé. Me deja más tranquila eso, que fuera algo deliberado para introducirnos un poco en la cabeza, si es que se puede, de la señora March, porque yo lo que me sentía era que cada página que avanzaba cada vez más torpe, porque no encontraba ninguna pista ni nada lo que agarrarme para decir, bueno, pues ¿dónde estamos? Y contradictoria, sí, luego había cuando a veces se me escapaba alguna mientras escribía la novela y mi editor o mi agente me decían, ojo que esta si usas esta descripción ya sabemos que es actual, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Porque esto ya sería... Entonces esas las quitaba. Queríamos quitaros las anclas, ¿no? Sí, claro, lo que te acaba pasando al final, que dices, pues ya te digo, yo es que estuve buscando el programa de televisión, tampoco me sacó de nada, pero no sé si hay momentos que utilizas el verbo zapear, que... Sí, creo que sí que lo utilizas, sí. Digo, zapear, no sé, en los 60 yo creo que no se podía zapear tan fácilmente. Bueno, a ver, se pasaban los canales, sí, había un mando, pero es verdad, pero luego el cubo Rubik creo que es de los 80, si no me equivoco, o sea que tiene que ser posterior, y luego hay algunos ya muy específicos que solo sabría si estás enfermo, como menciona un mural dentro de un restaurante, el Monkey Bar en Nueva York, que ese mural solo se hizo a partir del año X, o sea, hay cosas muy... pero es más reciente de lo que parece. Pero, joder, ¿no es más divertido jugar con la nostalgia y imaginarnos que estamos en esa época que echamos de menos? Todo ese Nueva York que echamos de menos, a pesar de que no hayamos vivido en él. Creo que todos... El cine nos ha hecho mucho daño. Que, claro, todos hemos vivido, ¿no? En ese Manhattan de Woody Allen o de Sexo en Nueva York o de las películas de Nora Ephron, con Meg Ryan ahí escribiendo emails. Y no sé, creo que también lo echaba de menos. De la forma de ser, del comportamiento de la señora March y situándonos en esa franja temporal en la que podemos creer que por lo menos ella se ha quedado anclada, nos da muestra, pues, por ejemplo, cuando habla con su asistenta o cuando se relaciona con ella. Hay otro momento muy llamativo, ¿no?, de cómo es ella, que es cuando pues decide, voy a darle el día libre, la noche libre a Marta, la asistenta, y le dice algo así como: te puedes ir, no te preocupes por mí, prepárame algo ligero, déjame en la cocina, lo calentaré y yo te dejaré los platos en el fregadero. Vamos, soy una mujer totalmente independiente y te puedo dar la noche libre y ya mañana pues recoges todo porque lo voy a dejar de aquella manera, ¿no? Pero eso simplemente es que se da muy mal ser rica. A la señora March lo hace todo mal y yo creo que ese es otro ejemplo de... Pero a mí también a mí me costaba interactuar muchas veces con seres humanos, ¿no? Sí, en general. En general. Me pongo muy nerviosa y no sé qué decir, y especialmente me pasa con, por ejemplo, con camareros o con dependientes en tiendas, que no sé qué pasa, que entro en pánico absoluto. Pienso, hostia, si creen que soy gilipollas, estoy siendo vulgar, estoy siendo maleducada de alguna manera, y entro como en pánico y empiezo a decir cosas muy extrañas, como si me dicen Pepsi o Coca-Cola, y yo digo sí. O, ¿sabes? ¿Quieres pescado? No me gusta. Y yo digo, sí, 2. No sé, y entro como en pánico, empiezo como a hacer bromas inapropiadas, hablar como de heces, no sé, es un desastre. Así que eso igual se lo di, claro, nunca le diría sí, ¿sabes? Sí, lávame los platos y recógeme de... Pero bueno, eso es lo que ha mamado. Pero a mí eso me parece de otra época, yo creo. Eso puede ser más bien una persona que ha vivido siempre en privilegio y no le han enseñado a actuar de otra manera. Sí, la verdad es que visto de esa manera también puede ser. Lo que tiene es una capacidad parasmosa para estar, bueno, pues viendo cómo se derrumba todo a su alrededor, estando en una situación de lo más dramática y de repente pensar, madre mía, esta hidratante que uso no debe ser la mejor, como tengo las cutículas. Sí, eso es el superpoder de la negación, que a mí me parece un superpoder magnífico, ojalá yo lo tuviera, porque lo mío es todo lo contrario, es autocrítica constante. Pero claro, si te fijas a lo largo de la novela, es una negación constante, es una falta de introspección, de autocrítica constante, y de hecho todo el rato la estoy llevando a espejos, otra vez volviendo al simbolismo de los espejos, pero en este caso para que se mire a sí misma, solo que se evalúe.
a sí misma un momento y es que se niega y se llena el baño de baba para evitar su reflejo o ve el reflejo de otra persona o no ve su cara o ve su cara demasiadas veces, entonces se ahoga, o sea, se niega rotundamente a mirarse, a enfrentarse a sí misma, que al final... O sea, que tú lo que intentas es darle oportunidades. Yo le estoy dando una oportunidad le vas tendiendo el cabo continuamente para que se agarre. Eso es, diciendo, señora Marx, yo te quiero ayudar, pero si no me dejas te voy a torturar y va a acabar todo fatal. Y no se deja. No hay manera. Es su culpa. Ha sido ella, ¿no? Yo se lo advertí. Ha sido ella. Es curioso porque además durante todo el libro, esos momentos en los que se está derrumbando todo, pero ella finge que todo está bien, que todo lo controla, que no pasa nada a su alrededor, hacen que el propio lector haya momentos en los que también le suceda un poco lo mismo. Claro. Y digas, bueno, si Pues no está pasando nada, a ver, claro. pues qué va a pasar, ¿no? Igual es que no pasa nada. Claro, eso era otro juego que quería... Era un difícil equilibrio de... Joder, es que esto es maravilloso, ¿no? Es como Este momento, esto la señora Marx no sé cómo lo hubiera vivido. La señora Marx se tiraría por la ranura de la ventana. Sí, eso era algo también que quería crear en el lector, esa confusión de lo que puede llegar a ser verdad o no. Es que al final cuando alguien se niega tanto, tiene esa negación constante con todo y con todos sus problemas, ya no sé ni lo que os iba a contar, pero iba a ser buenísimo, iba a ser como de Pulitzer, iba a escribir un libro entero con el final de esta frase y las campanadas. Ahora ya nos recomponemos y... que bueno, que al final... Que al final cuando te niegas... ¿cómo es? Ese poder que tiene ella de aislarse, de no darse cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Ya, pero no me acuerdo hacia dónde íbamos. Era por... Vale, no sé dónde. A lo mejor lo has pensado en inglés, dínoslo, a ver si lo entendemos. No, tampoco. Pero bueno, era una manera de también de otra vez quitarle anclas al lector y también convencer, ¿no? Ella está como convenciendo al lector de que todo lo que le pasa todo es culpa de los demás, todo es una terrible ofensa, una humillación hacia ella. Y de hecho es que se estaban viendo, este especie de cliché se estaba viendo en los thrillers, sobre todo como protagonizados por mujeres, donde parece que se están volviendo locas, pero nunca es culpa suya. Y de hecho casi siempre es culpa de un hombre que la está volviendo loca posta, ¿no? Que está haciendo gaslighting, luz de gas, y al final la pobre siempre es una víctima. Y eso a mí me ponía muy nerviosa. Quería crear un personaje que oye, pues de loca... Nosotros nos podemos volver locas solas. No nos hace falta nadie, ¿no? No nos hace falta un hombre, ¿vale? Para estar mal de la cabeza. Y como somos, si fuéramos seres humanos, pues ¿sabes? Las buenas y las hay malas. Ahí son los guiños, ¿no? Que hay, pues referencias de alguna manera a Rebeca, guiños que haya por el libro que está leyendo la señora Marx. Y que nunca se sabe el nombre de pila de la señora Marx hasta el último momento, pero bueno, esto también es un guiño a Rebeca. Y lo que decías de la no se sabe muy bien, ¿no? Si estaba sucediendo o no, yo creo que eso me inspiró mucho American Psycho de Bret Easton Ellis, que es un libro que me apasiona, porque encima de la olla, pero es que es muy, es de un nivel, me parecía muy difícil saber cómo hacer, o sea, me parecía un reto poder hacer eso sin que fuese ya demasiado ridículo, demasiado frustrante, que no sabes qué escenas están sucediendo de verdad, cuáles no, qué pistas deberíamos tomar como tal. Pero bueno, de nuevo yo creo que básicamente molestar al lector. Está curioso lo de que no sepamos cómo se llama prácticamente la señora Marx, que siempre sea la señora Marx, que a mí lo que más me choca es cuando vamos conociendo detalles de su infancia, de cuando era pequeña, y claro, la señora Marx está en el baño y llama a su madre y tu cabeza también hay un momento en el que dices, pero la señora Marx será su madre, no, porque la señora Marx es ella porque se casó con el señor Marx, entonces su madre no es la señora Marx. Ah, me está hablando de esta niña de 3 años, que es la señora Marx, que está sentada en el baño esperando a que su madre venga. Y todo eso te provoca un cierto cortocircuito. Bueno, puede ser, aunque por otro lado yo lo veía muy claro, es como claro que es la señora Marx. La señora Marx nació señora Marx, casi. Claro, pero tal y como la hemos conocido antes, siendo la señora Marx, pues no tendría sentido que ahora de repente, ¿sabes?, te diese el nombre de la niña, si la hemos conocido como la señora Marx. A mí casi que me cortocircuita más eso, pero sí, entiendo lo que dices. Pero no le di el nombre de pila porque como es una mujer que vive exclusivamente por y para las apariencias y casi que refleja las identidades de los demás, pues su identidad se basa bueno, según la persona con la que esté conversando en ese momento, en este caso en su marido, es la señora de George Marx, es la mujer de George Marx, ese es como el papel que ella tiene, y entonces solo le doy su nombre cuando por fin sale la verdadera ella, que no diré el nombre,
pero para los más impacientes está en la última página, si queréis saltaros el libro y directamente ir a leerlo, que no tiene tampoco, no es como un twist, porque también había algunas críticas online que vi que era como, bueno, pues vale, y luego dice el nombre y ¿qué? Pues es un nombre, no es, ¿sabes? No sé, se esperaba a lo mejor como que todo cobrase un nuevo significado porque el nombre era como, no sé... Ya está, hay cosas que cuando tienen un porqué nos parecen, pues... Si hay una lógica, nos parece claro, que puede tener una explicación, pero es que la no la única tiene. lógica era que ella, su personalidad, o sea, este thriller no va a resolver un crimen con sospechosos y que todo al final, bueno, yo voy lanzando pistas y al final se desvela todo y está todo atado con un lazo. Este libro, el thriller es ella, es quién es esta mujer, cuál es su identidad, qué le está pasando. Y yo os estoy dando pistas todo el rato de que, bueno, que esta mujer ya venía rota de antes, para empezar, y un poco de la identidad que ella lleva dentro y que solo sale en ese momento en el que le doy un nombre. Bueno, es que están la vida, la personalidad, lo que tiene en la cabeza la señora Marx es tan complicado, y yo creo que es en el primer capítulo, ¿no? Cuando acude a la panadería, pastelería, sucede algo que no le parece lo correcto, ya había hecho el pedido, tenía que cogerlo y marcharse, lo deja allí y a partir de ahí tiene que casi rehacer su vida, no puedo volver a esta pastelería porque claro, lo que he hecho hoy es ya una cosa, entonces tiene que cambiar su rutina por algo que bueno, pues que no tiene mayor, para cualquiera de nosotros no tendría mayor problema, ¿no? Aparentemente es ridículo, pero si lo piensas, yo creo que todos hemos tenido este hábito de decirnos cosas, creernos cosas muy, muy grandes, tipo, pues si mañana tengo una presentación, joder, seguro que lo voy a hacer fatal, siempre lo hago fatal, todo el mundo sabe que hablo fatal en público, pero mis amigos no me lo quieren decir. Cosas así grandes como que no tenemos pruebas, ¿no? De esto, pero no, a veces nos lo decimos. Entonces, imagínate que esta mujer lleva toda la vida con un complejo de inferioridad terrible, traumatizante, y es como si en una frase un día te confirmaran todos esos miedos que has tenido durante toda tu vida, que todos tus seres queridos te han insistido en que eres tú que estás loca, pero de repente te confirman que efectivamente no tienes razón. Eres todas esas cosas horribles que llevas temiendo ser o lo haces todo mal, o sí, es verdad, todo el mundo se ríe de ti, todo el mundo te odia, tienes toda la razón, en un solo comentario colapsa. Y bueno, ella, como he dicho antes, en concreto porque ya venía rota de antes. Esto fue la gota aparentemente absurda que colmó un vaso que llevaba llenándose desde que era una niña pequeña a base de traumitas, que por muy privilegiada que fuera su infancia, pues también recibió bien de hostias. Y tuvo bueno, una madre muy fría, muy distante y nunca le enseñaba que se merece, digamos, ser querida, que se merece quererse a sí misma. Y la única vez que más o menos lo intenta, que bueno, no diré mucho, pero una escena de su adolescencia así un poco traumática, bueno, recibe un castigo que nadie se merece. Entonces decide nunca más volver a probar eso. Entonces el comentario sí es ridículo, pero viene arrastrando descubre todo eso, unas ¿no? cosas que debería soltar en terapia. Sí. Y ese episodio tan complicado sucede en España, se lo sitúas en España, en una referencia a las tierras gaditanas, pero a pesar de todo ello, ella de alguna manera, toda Europa, España, en su cabeza lo sigue teniendo como un momento, a pesar de ese recuerdo, también lo mantiene como un buen recuerdo, quizá porque lo liga a su padre, a la relación con su padre, a no tener a su padre cerca, no sé. El viaje a España. El viaje a España, los viajes a Europa. Bueno, sí, porque le dan prestigio, ¿no? Porque entonces parece una mujer culta, una mujer que ha viajado, una mujer que ha visto cosas que otros quieren ver, no porque ella le guste viajar ni le interese en absoluto, pero notaría seguramente alguna cierta envidia, a lo mejor de alguna amiga, de ay, has ido a Cádiz, has ido a París, qué romántico, qué bonito, y entonces pues sería por eso, exclusivamente porque los demás lo quieran. Lo de que fuese la mujer de un escritor que, bueno, pues que está triunfando con sus libros, ¿por qué? Bueno, era como lo que se me ocurrió primero fue la historia, ¿no? De que iba a ser alguien, que alguien cercano iba a basar un personaje en ella, ¿no? Y se me quedó pues que tendría que ser el marido y era más fácil en ese sentido. Y luego también porque, bueno, para mi primera novela tampoco quería hacer algo, tampoco quería meterme a mí misma en una trampa terrible de research y escribir cosas de las que no tengo absolutamente ninguna idea, y pensé que más o menos los escritores, aunque aún así como yo no era escritora, ni mucho menos en aquel momento, también había cosas que me preguntaba, en plan, ¿se hacen fiestas de libros en casa? No lo sé, no tengo ni idea. ¿El audiolibro saldría tan pronto? No lo sé.
Eso fue otra cosa que me despistó en el espacio temporal, el audiolibros, audiolibro. porque en España es ahora cuando están los audiolibros, pero claro, en Estados Unidos yo no sé los En el mundo audiolibros. anglosajón llevan más tiempo, pero o sea, podría ser un cassette de audiolibro, por ejemplo, pero efectivamente no son los años 50, eso yo creo que está claro. Pero, bueno, que también, pues, yo creo que es más relevante de lo que parece la temática del ama de casa, de bien, a la que le preocupan las apariencias. O sea, ya sé que parece algo muy de las mujeres de Stepford y muy de los años 50-60, pero es que si lo pensamos, no sé si es la primera vez en la historia que existen trabajos que se dedican exclusivamente a las apariencias y como puede ser influencer en Instagram, que es un trabajo que además paga maravillosamente bien, ¿no? Y eso a mí me parece de mujeres de Stepford total, o sea, me parece hasta distópico, ¿no? Yo no había visto no me hubiese creído nunca que algo así pudiera existir, o sea, que creo que es más relevante de lo que pensamos. De todas maneras, definir a la señora Marx como una ama de casa, yo me niego, porque, o sea, una señora que no da un pavo de agua... No hace absolutamente nada en su casa. Me parece muy fuerte decir que es una ama de casa. Es una señora que está en casa, en su casa. Es una señora de bien, con sus pieles. A eso me refiero, porque las amas de casa tienen un curro que, vamos, no es el caso. Y es curioso además como, volviendo a esa relación con la asistenta, de un lado ella pues intenta tener ese papel, ¿no? De soy la señora, pues te voy a dar el día libre, pero tienes que hacerme esto, pero luego siempre terror con ella, o sea, cuando está continuamente pensando lo que a su vez puede pensar Marta de ella. Claro, siempre es lo que puedan pensar de ella. Y ni siquiera ya es la gente que le intimida socialmente, o la gente a la que aspira a ser, o es hasta hay una parte que se la acerca a un vagabundo en la calle y hasta su opinión también le importa, y lo que piense de ella le importa. O sea, es una constante competición, sobre todo con mujeres. Es exhausta de pensarlo, o sea, es que la pobre mujer es, bueno, pobrecilla, ¿no? Está sufriendo mucho, está todo el día en constante sufrimiento, pero sí, claro, le da miedo, que eso también puede ser un guiño a la señora Danvers, ¿no? De Rebeca, pero que sin que la pobre Marta sea la pobre mujer, no hace absolutamente nada mal, pero le da miedo que la juzgue, le da miedo que sepa que es una mala jefa, que es una mala madre, que es una mala todo. Le da miedo, de nuevo, enfrentarse a sí misma, mucho miedo. Y mucho miedo, además. Está continuamente buscando sus propios defectos, sus propias carencias, es lo que cree que ha encontrado en los demás, ¿no? Cree que su marido está haciendo algo que finalmente no es, en su hijo también no ve los problemas que tiene, pero ve otros. Elige no verlos, porque ese niño necesita terapia y ayuda rápidamente, yo creo, porque pero sí, elige lo que no quiere. De todos modos, lo de las cosas que se dice feas a sí misma, sobre todo hacia su cuerpo, creo que eso lo hacemos muchas, Sí que me han venido lectoras diciendo, joder, me identificaba ahí cuando se hablaba de esa manera tan violenta. O sea, la violencia del libro sí que hay alguna mención, ¿no? a muerte o a violación, pero sobre todo la violencia constante es la mental, es la que se hace ella a sí misma en su cabeza, y hay veces que nos decimos unas cosas a veces que si las dijéramos en alto, ¿no? Delante del espejo, joder, macho, qué celulitis, qué gorda estás, joder, porque no puedes ser como tu amiga Belén, que va al gimnasio todos los días y está estupenda porque te tuviste que comer 7 croquetas para desayunar, te hace gorda, mierda, ¿sabes? O lo que sea. Creo que muchos pecamos de eso. Es que es una presión constante, ¿no? Acaba de salir Emma Thompson hablando de esto. Estaba pensando ahora mismo Es maravilloso que se ha hecho viral, ¿no? Porque decía... Pues tenemos tantas expectativas ridículas porque solo vemos mujeres perfectas, ¿no? en la tele, en el cine, que decía, prueba a todas las mujeres que prueben a ponerse delante de un espejo desnudas y no hagan nada. No metas tripa, no te pongas recta, ¿sabes? No, porque eso es simplemente, esta soy yo. Voy encorvada, no sé, tengo lo que sea, y no hacer absolutamente nada con tu cuerpo. Dice, yo no puedo, dice, es imposible del nivel de presión que tenemos. Y lo contaba con la gente que tenía que interpretar un papel en el que, bueno, creo que tenía que salir pues, en cierta ropa interior, ni siquiera en un desnudo, pero explicaba, ¿no? lo que le había supuesto y efectivamente se ha hecho viral. Virginia, pues yo creo que lo mejor es que le digamos a la gente que ha venido que le pregunten, ¿no? Sí, pero que te echan una chapa, ¿sabes? No preguntas que deberían ser como sí, no. Porque supongo que alguno ya haya terminado, le haya leído o esté en ello, no sé qué. O no, pero o no, de curiosidad. Algo.
o no. No se anima a nadie a decir algo. Yo te quería preguntar si, yo no he leído el libro, pero si sería posible que tuviera una continuación o en cine una secuela o una precuela o es una historia. En cine ya no lo controlo porque ya he vendido los derechos, o sea que he vendido mi alma y pueden hacer la señora March en Las Vegas musical si quieren, pero en novela yo diría que no, porque pero es una pena, ¿no? Yo creo que debería acabar ahí, porque si no ya es un poco más parecido a los thrillers a los que estamos acostumbrados, que no sé, a mí me daría pena, pero bueno, nunca digas nunca, oye, todos tienen un precio, ¿sabes? Si me das 7 millones, yo escribo lo que haga falta, pero en principio no. No olvidemos que vienes del mundo de la publicidad, ¿no? Efectivamente, yo me vendo mi alma ya. Pero no, sería una... Es que sé que hay lectores, sin hacer spoiler, pero hay lectores que se frustran con el final porque parece que ahí debería empezar la historia, pero justamente a mí me parece que ahí es donde tiene que acabar porque, de nuevo, es que la pregunta ya está respondida, que es quién era ella y cuándo va a salir su verdadera personalidad, y es ahí donde tiene que acabar. Si te has inspirado en alguna persona que conoces. Una a la que odio, no. No en ninguna persona, pero sí que tiene cualidades mías distorsionadas, de cualidades de mi madre distorsionadas. Esto ya lo hemos hablado, ¿vale? No pasa nada, está todo bien. Tu madre lo sabe. Sí, le encanta el pan de aceitunas. Pero no he cogido a nadie y he dicho, este va a ser el personaje y me voy a vengar de una manera. Así que por favor, ninguna señora que ahora mismo esté por ahí que se crea que es la señora March y que le pase como a la propia señora March. Eso Porque es, en realidad se puede aspirar. Sí. De hecho, en la versión británica hay un pequeño easter egg que se llama en la página del copyright, si os fijáis, esta es la que es naranja con una mujer como así, con una cucaracha. Hay una frasecita que pone algo, porque en los países anglosajones, sobre todo en Estados Unidos, donde todos se están denunciando todo el día, tiene que poner la típica frase de no está basado en eso, cualquier alusión, cualquier caso, es una casualidad, es una coincidencia. Y pone algo como, en serio, de no seas una señora March en el anglosajón. Sí. Niño. Virginia, Sí. yo no he acabado el libro, casi lo voy a acabar este fin de semana, pero creo que hay un momento, y además se dice en la contraportada del libro, cuando la chica de la panadería la confunde con la protagonista del libro del marido. Y creo que ahí, bueno, ¿cuál es tu opinión de eso? Parece que es como una explosión en su cabeza, en la que va creciendo, que es lo que pretendes, hasta la página 160 o 180 que voy yo, todo va creciendo. Pues crece mucho más. No, va a ser difícil el guión porque, bueno, sí. no quiero saltarme la novela para que la haya leído, pero ella ve cosas y otras cosas se las imagina, vamos. Entonces eso cinematográficamente va a ser un poco arduo. Pero bueno, no sé, la pregunta que era... Sí. Lo que le dice esto, que es lo primero que le descoloca completamente de su mundo. Claro. Que le confundan con un personaje y encima qué personaje. Bueno, claro, es que como hablábamos antes, parece un comentario absurdo, pero es que en realidad es la confirmación de todos sus temores. Literalmente el personaje es una prostituta desagradable, fea, asquerosa, a la que nadie quiere, ni siquiera sus propios clientes quieren... la pagan para no acostarse con ella, ¿no? O sea, es como la peor humillación de todas. Entonces, ella sospecha que claro, si una pastelera así, pues que su marido lo ha hecho a propósito y que todos los amigos importantes de su marido también, y luego se cree que los oye reírse, ¿no? En una fiesta, y que todos se están riendo de ella, que para ella es lo más humillante y lo más terrible. Supongo que cuando no te enfrentas a ti mismo, como estamos hablando, y cuando haces ese ejercicio de negación constante, no tienes mucho sentido del humor con las críticas, entonces es incapaz de decir, bueno, pues a ver, un poco prostituta desagradable, a veces sí que soy, yo qué sé, y ya está, y salir y seguir con su vida, pero tristemente no tiene las herramientas emocionales para ir por ese camino, que bueno, que puede dar más o menos pena según lo compasivo que seas, pero es verdad que bueno, nunca lo he aprendido, pero por otro lado quizá ya va siendo hora, ¿no? No sé hasta qué punto podemos justificar bueno, las decisiones de esta mujer. Y luego en cuanto a lo que decías de
de lo del cine, es verdad, pero una de las mayores inspiraciones sobre este libro, bueno, muchas han sido películas, pero una en concreto ha sido El Cisne Negro, que también juega mucho de Aronofsky, con escenas que no sabes si son verdad o no, y de hecho en cine funciona muy bien porque el espectador siempre asume que es todo cierto y todo está ocurriendo, y luego cuando Natalie Portman se despierta, pues parece que no ha pasado nada, o sí, no lo sabemos. Pero si sale mal, pues le echa la culpa a Vista Moss. Bueno, es que lo de Aronofsky precisamente era el defecto que tenía la película, que no sabías a veces si estabas en A o en B. No, tócate los huevos, pues a mí es lo que más me gusta. Bueno, a mí al final no me gustó. Yo creo, bueno, y acabando, creo que encima que la digan que si es una prostituta, creo que a ella, dentro de ella, tiene una cosa freudiana de que ella con el sexo, luego lo cuenta en le surge o le vuelve a estar todo lo que sufre por ese asunto. Sí, ciertamente, y que bueno, hay muchos, a lo mejor muchos prejuicios. Sería incapaz de pensar que una prostituta podría ser algo más que no sea una prostituta. O sea, es que no tiene, muy corta de miras, y efectivamente con el tema del sexo, que por no leer nada, pero hay un incidente, ¿no?, en su adolescencia traumático con eso. Es un tema que a ella en concreto que tiene un trauma y debería buscar ayuda de nuevo, pero es que no lo va a hacer. Yo lo intenté, pero no quiso. Es que claro, el episodio inicial del que parte todo, el hecho de que no se tome bien, que la digan que si su marido se ha inspirado en ella, lo más triste de todo es que ella no se ha leído el libro. Efectivamente. Tampoco puede ir más allá de que solo sabe que la protagonista es una prostituta que no triunfa mucho, pero a partir de ahí es que no sabe más. Ni de ese ni todos los anteriores, porque estamos hablando de un señor que tiene una larga trayectoria de éxito. Sí, que hace ya muchos años que no lee sus libros. Y bueno, aunque cuando corre a casa después de que le digan esto y se pone a buscar... Pero si ya se le pasa, ¿no? Pero sí, se le pasa, y además que en ese punto ya es demasiado tarde, porque ya absolutamente todo lo que lea va a ser una confirmación de sus miedos. Entonces ya, pues es que ya es demasiado tarde, que efectivamente no hemos ponido interés, y luego no tiene otra opción, digo, que podría hablarlo con su marido, podría tantearlo. Oye, cariño, has pasado una prostituta horrible y desagradable en mí, no sé, por curiosidad, pero no, claro, por supuesto que no, eso sería un error. Pero bueno, como su madre le enseñó que los matrimonios se construyen desde fuera, no desde dentro. Entonces, pues claro, ¿qué va a hacer la pobre mujer? Es que no le hemos dado una oportunidad. Pues nada, se vuelve loca buscando pistas y todo le cuadra. Es que a ella le cuadra todo lo que le va cuadrando. Cuando estás buscando confirmaciones, a veces, bueno, pues las encuentras donde quieras. Todo es simbolismo, todos son pistas, todos son... Pues claro, las verdaderas pistas son las que estoy lanzando yo al lector de... A propósito de pistas, que estoy pensando en dos, que no sigue la trayectoria de lo que es ella, vamos, que no se entiende a sí misma y que confunde la realidad con sus temores y sus fantasmas. Sí. Utilizas, bueno, yo lo que he leído, dos términos, cuando coge el libro del supermercado, sí, y lo quema o lo rompe, sí, y otro es cuando le coge la pitillera a la otra y se lo mete en esto. Sí. Ya es una cosa un poco para ella como de sadismo, de autoflagelación, cosas que por su educación no tenía que hacer. Ella no puede hacer eso porque esa señora, su educación no es robar, ni es robar en el supermercado, y lo hace. Entonces se va degradando cada vez más. Sí, y que luego cuando vamos a su pasado vemos que algunos pequeños actos de violencia cometió, por ejemplo con la chica que tenían en casa, que cuidaba de ella, ¿no? Sí. Y empezó a morderle como violentamente, y luego sabemos que de pequeña la llevaron a un psicólogo y nunca se sabe muy bien por qué. Ella cree que era por morder a la chica, pero luego la hermana le dice, sabes que no era por morder a la chica, ¿no? Y la otra hace y no. Me pareció todo es un poco Patricia Highsmith en algunas cosas. Ay, muchas gracias, qué maravilla. No, ese sadismo... Bueno, Sí. has empezado con buen pie. Es una de mis grandes inspiraciones, sobre todo las historias cortas de Patricia Highsmith, que son asquerosas y macabras. O sea, porque Tom Ripley es como, bueno, vaya, ¿no? Es como, pero es muy lindo. Pero es que tiene, por favor, es que escuchad la historia corta que a mí me traumatizó, creo que es Una, la cabra Nicola Feliz,
sobre una cavernícola a la que no paran de pegar fuertemente en la cabeza desde que tiene 5 años para abusar de ella, empezando por su padre, luego todos sus hermanos, pero ella es muy feliz porque como no paran de darle en la cabeza, pues mentalmente está afectada. Y te lo cuenta como si fuera un chiste. Y yo pienso, ¿qué estoy leyendo? ¿Y por qué me estoy riendo? ¡Qué asco! Pero increíble. Increíble. Recomiendo las historias cortas de Patricia Highsmith si queréis sentiros como malas personas. Sentirse reconfortado, ¿no? Sí, Esa claro, sí, no sé, a mí me hace sentir mejor. En plan, no estoy tan mal. Al hilo de esto, yo te quería preguntar, es tu primera novela y es bueno, la califican como de gótica, novela negra, y sí que es cierto que te han comparado con Patricia Highsmith. ¿Piensas seguir por esta temática o vas a cambiar de registro? Pues mira, estoy escribiendo el segundo, Pobre Bastardo, mi segundo libro, porque claro, tienen que vivir con esta presión. Y lo que estoy viendo es que tiene cosas que lo que tiene que ver es que es muy oscuro, de hecho creo que me he pasado en este caso, y que tiene un sarcasmo, una sátira, ¿no? Y una especie de crítica social que también tiene la señora Marx, y esas son las dos cosas que de momento veo que tienen en común. Pero ya no se trata de ningún crimen, no hay nada así más policíaco de novela negra ni nada de eso, entonces no es exactamente igual, pero yo sospecho que siempre que escriba las cosas que escribo van a tener mucha oscuridad y van a tener mucho humor, porque al final es que es lo que más me gusta, como lectora y como escritora y como espectadora, también me encanta el cine. ¿No hay más preguntas, señoría? Pues sí, si no hay más preguntas, yo creo, Virginia, que los que tienen el libro entre sus manos, los que lo sacan ahora, van a venir a que se lo firmes, así que les dejamos que se acerquen. Una muy prepotente para este momento. Y gracias por acompañarnos y por abrirte ante nosotros. Gracias a ti, perdona, chapa.